Capítulo 442. ¿Ser Yukino Ikigaya? Depende de usted demostrarlo. Vive para ti, Yukino. Al escuchar las palabras de Hachiman, la niña guardó silencio. De hecho, tras un examen más detenido, se dio cuenta de que había estado persiguiendo la sombra de su hermana desde la infancia, con la esperanza de superarla algún día. Al final, lo que estaba en juego era simplemente su propia competitividad. Cada vez que alguien elogiaba a Haruno en su presencia, Yukino no podía evitar sentirse un poco resentida. Repetir las mismas acciones que su hermana era solo una forma de demostrar que era mejor. Pero incluso si algún día lograra superar a su hermana, ¿sería realmente feliz entonces? Como dice el refrán, los directamente implicados suelen estar ciegos a la verdad, mientras que los espectadores ven con claridad. Yukino, que había estado inmersa en el sueño de superar la clase. Puede que no haya notado nada, pero Hachiman, como un extraño, podía ver todo claramente. Ver a Yukino desviarse cada vez más por el camino de perseguir a Haruno, perdiéndose gradualmente, incluso violando su propio código de conducta que ella personalmente había establecido. Después de un momento de silencio, Yukino volvió a levantar la cabeza. Entiendo. Mañana me disculparé con Sagami-san y dejaré el comité ejecutivo. Al oír esto, Hachiman sacudió la cabeza con una sonrisa. No hay necesidad de eso. No es necesario que dimita del comité ejecutivo. De hecho, si usted se fuera, la eficiencia del comité disminuiría significativamente sin usted. ¿Pero qué pasa con Sagami-san? Yukino todavía dudaba. Encogiéndose de hombros, Hachiman continuó. No te preocupes, ya hablé con Sagami-san. Ella seguirá siendo la presidenta del comité ejecutivo y usted simplemente la ayudará como prometió originalmente. Él me ha estado ayudando todo el tiempo. Al ver que Hachiman ya había resuelto todo, una calidez llenó el corazón de Yukino. Gracias por ayudarme. Para gratitud de la niña, Hachiman se limitó a sonreír levemente. No es nada. Siempre he dicho que te ayudaría desde el principio. Además, tú eres quien se supone que se convertirá en Yukino Ikigaya en el futuro, así que es natural que te ayude. Al escucharlo mencionar ese nombre nuevamente, Yukino se sonrojó levemente. HMPH, no seas demasiado arrogante. Que me convierta en Yukino Ikigaya en el futuro depende de tu desempeño. Al ver a la niña reconocer el nombre de Yukino Ikigaya, Hachiman sintió una sensación de satisfacción. Parecía que sus esfuerzos no habían sido en vano. Sin embargo, la revolución aún no ha tenido éxito y los camaradas aún deben esforzarse. Después de una pequeña charla, los dos se pusieron manos a la obra. Yukino, dado que Sagami-san te nombró vicepresidente, tienes autoridad para participar en muchas decisiones. Sin embargo, debes recordar que la autoridad para tomar la decisión final aún recae en Sagami-san como presidente. Entiendo. Cometí algunos errores antes y mejoraré. Yukino asintió. Hachiman sonrió, siempre que lo entiendas. Aunque Sagami-san tiene la última palabra, como vicepresidenta, aún puedes expresar tus opiniones si ella toma alguna decisión cuestionable. Creo que Sagami-san también considerará tus sugerencias. E incluso si Sagami-san no es bueno en este tipo de cosas, está bien. Podemos ayudarla a organizar una lista de tareas para las funciones del presidente, de modo que pueda seguir las tareas de la lista. En cuanto a mí, continuaré ocupándome del mantenimiento de registros original y de las tareas diversas. Si surge algún problema, estaré allí para ayudarlos rápidamente. Después de escuchar los arreglos de Hachiman, Yukino se sintió un poco impotente. Se sentía como si Hachiman se hubiera convertido en el jefe oculto detrás de escena. Fue como trabajar duro para alcanzar el nivel final, solo para descubrir que el jefe final era un NPC discreto desde las primeras etapas. Pero como Hachiman ya había arreglado todo, Yukino no tuvo ninguna objeción. Después de todo, según la experiencia pasada, Hachiman era bastante confiable. Después de que los dos discutieron todo, era casi la hora de cenar. Hachiman no perdería una oportunidad tan buena, por lo que inmediatamente le envió un mensaje de texto a Komachi y se quedó en el departamento de Yukino para comer antes de irse. Al ver su comportamiento un tanto descarado, Yukino no tuvo más remedio que preparar una cena extra. El cielo ya se había oscurecido y las luces empezaban a iluminarse fuera de la ventana. En ese momento, Hachiman y Yukino eran como cualquier otra familia.
Bajo el resplandor de las luces, disfrutaron juntos de una sencilla y cálida cena. En la sala de reuniones, cada miembro del comité ejecutivo estaba ocupado con sus respectivas tareas. Gracias a la intervención de Hachiman, no faltó mano de obra como en la historia original. Todos cumplieron con sus deberes y, aunque estaban ocupados, no experimentaron una carga de trabajo abrumadora. Durante estos días, Manami también experimentó un crecimiento bajo la guía de Hachiman y Yukino. Empezó a parecerse más a la presidenta de un comité ejecutivo. Al menos ella podía encargarse de las asignaciones de trabajo de cada grupo, y si había alguna deficiencia, Yukino intervendría para complementar y organizar. Con arreglos ordenados y el estímulo ocasional de Hiroa, todo transcurrió sin problemas. En ese momento, Yukino estaba sentada frente a la computadora con las gafas que Hachiman había comprado antes, escribiendo. Ya había muchos documentos procesados colocados a su lado. Sentada a su lado estaba Minami, quien ahora era la presidenta del comité ejecutivo. A diferencia del retrato pausado de la historia original, ella estaba aprendiendo diligentemente a manejar varios documentos. Si encontraba algún problema, lo discutía con Yukino, pero la mayor parte del tiempo escuchaba mientras Yukino hablaba. Todo parecía ir bien. Mientras mantengan este impulso, no debería haber problemas importantes con el festival cultural. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y una voz alegre hizo eco. Era Ayama, sosteniendo un formulario en su mano. Perdón por molestar. Estoy aquí para enviar el formulario de solicitud para el calendario de actuaciones. Dijo Ayama mientras entraba. Por favor vaya al lado derecho para enviar el formulario. Yukino respondió sin levantar la cabeza. Gracias. Sin preocuparse por su comportamiento frío, Ayama se dirigió al área designada a la derecha. Después de enviar el formulario, no se fue inmediatamente sino que se acercó a Hachiman. Todo parece ir sobre ruedas. Comentó. Sí, más o menos. Hachiman respondió con indiferencia. ¿Cómo van las actuaciones en clase? Los ensayos van bien y el vestuario ya está hecho gracias a Kawasaki. Ella es realmente talentosa. Ayama sonrió. Hachiman asintió, sin sorprenderse por las habilidades de costura de Kawasaki-saki. Dados sus padres ocupados, probablemente asumió el papel de cuidadora de sus hermanos, incluso cosiendo y remendando. Parece que Ikigaya-kun también ha estado trabajando duro últimamente. Observó Ayama, notando los archivos amontonados junto a Hachiman. Estoy bien. Solo me ocupo de la grabación y tareas diversas. En términos de carga de trabajo, no es nada comparado con lo que Yukino y los demás están enfrentando. Respondió Hachiman. Sí, parece que Yukino-shita está soportando más carga. Ayama estuvo de acuerdo, mirando a Yukino, quien todavía estaba ocupada. Durante este periodo, otros también entraron a la sala de reuniones, algunos presentando solicitudes de desempeño, otros planteando problemas de equipo o mano de obra. A medida que se acercaba el festival cultural, el número de visitantes aumentó, lo que añadió presión a los miembros del comité ejecutivo. Sin embargo, con la gestión eficiente de Yukino y el crecimiento de Minami bajo su dirección, las cosas marcharon sin problemas. Con el liderazgo del presidente y del vicepresidente, las tareas de cada departamento avanzaban bien. Al observar esto, Ayama volvió a hablar. Parece que Sagami-san ha crecido mucho últimamente. Ha pasado un tiempo desde que salió con sus compañeros de clase. Parece que está totalmente dedicada al festival cultural. ¿Sabes algo sobre eso, Ikigaya-kun? Capítulo 443. Hachiman se hace cargo del trabajo. Acerca de los cambios de Sagami-san, Hachiman, ¿sabes algo? Al oír esto, Hachiman levantó una ceja. Parecía que Ayama ya había adivinado algo. Pero no fue sorprendente. Ayama no era alguien que careciera de inteligencia o inteligencia emocional. Por el contrario, era bastante capaz en ambos aspectos, lo que se evidenciaba por su popularidad en la clase y en la escuela. Ayama tenía una buena comprensión de la personalidad de Minami desde antes. Solía visitar la clase con frecuencia durante los primeros días del festival cultural. Así que ver un cambio tan significativo en ella ahora fue sorprendente. Le dio curiosidad saber quién había influido en la transformación de Minami. En su impresión, Yukino no haría tal cosa, dejando solo una respuesta posible. Hachiman, quien también era miembro del comité ejecutivo.
Antes, Ayama no había visto positivamente el nombramiento de Minami como presidenta del comité ejecutivo. Él conocía bastante bien sus capacidades. Honestamente, no ser un obstáculo hubiera sido suficiente. Permitir que alguien como ella se convirtiera en presidenta definitivamente no fue algo bueno. Según su deducción, si hubiera alguna interrupción en las diversas tareas, Yukino no se quedaría al margen. Él y Yukino habían crecido juntos y conocía bien su personalidad. Si Yukino terminara manejando el desastre, Hachiman tampoco se quedaría sentado. Entonces Ayama creía que el cambio significativo de Minami definitivamente estaba relacionado con Hachiman. Pero incluso si lo adivinara, ¿qué podría hacer? ¿Era Hachiman alguien que lo admitiría fácilmente? Hachiman se encogió de hombros, pareciendo indiferente. ¿Es eso así? No creo que sea gran cosa. Después de todo, Sarami-san es el presidente del comité ejecutivo de este festival cultural. Es natural esforzarse. Ayama no presionó más sobre la ambigua respuesta de Hachiman, simplemente sonrió. Tal vez. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas entraban a la sala de reuniones. No eran solo Hachiman y Yukino los que se encargaban de actividades exclusivas para los estudiantes de segundo año. El festival cultural involucró a toda la escuela. Con 3 grados combinados, participaron al menos entre 20 y 30 clases. Y no era factible que asistiera solo un representante de cada clase. Entonces, si bien no hubo escasez de mano de obra como en la historia original, todavía había algo de caos con varias personas apiñadas alrededor de cada mesa. Ciertamente, hubo algunos que no sabían a qué mesa presentarse. Por ejemplo, una chica que acababa de entrar se sorprendió por la gran cantidad de gente. A juzgar por su rostro algo juvenil, probablemente era una estudiante de primer año. Además, esta chica parecía un poco tímida y tímida. Ella se quedó allí, sin saber cómo acercarse en medio de la bulliciosa multitud. En ese momento, se dio cuenta de que Hachiman y Ayama, que parecían relativamente libres en comparación con los demás, se armó de valor para preguntar. Disculpe, ¿dónde debo enviar el formulario de solicitud para la actuación? Aparentemente, este estudiante de primer año también confundió a Ayama con un miembro del comité ejecutivo. Aunque no era su tarea, Ayama, siendo servicial por naturaleza, naturalmente no rechazó la petición del estudiante de primer año. Si necesitas presentar el formulario de solicitud de la actuación, debes dirigirte a esa mesa. Gracias. Al ver la ubicación señalada por Ayama, el estudiante de primer año rápidamente se inclinó en agradecimiento. En ese momento, otros también se acercaron a Ayama, pensando que era un miembro del comité ejecutivo, y le hicieron preguntas. Sin embargo, la mayoría de quienes lo rodeaban eran niñas. Yo también ayudaré, dijo Hachiman, levantándose al mismo tiempo. Pero en lugar de guiar a los recién llegados como Ayama, fue a la posición de Minami. Sarami-san, ¿por qué no ayudas a Ayama a guiar a los recién llegados? Yo me encargaré de estos documentos por usted. Al escuchar las palabras de Hachiman, Minami, que estaba muy ocupada, asintió como si recibiera una amnistía y rápidamente se levantó para dejar su asiento. Entiendo. Gracias. Honestamente, ella no era muy buena en este tipo de cosas. En lugar de manejar varios documentos, prefería guiar a la multitud. Después de estos pocos días de iluminación, tenía una comprensión más clara de las responsabilidades de cada departamento. Sacando una silla, Hachiman se sentó directamente en el asiento de Minami y comenzó a hacerse cargo de su trabajo. Yukino miró a Hachiman a su lado y continuó su trabajo sin interrupción, pero sintió una ligera sensación de alivio en su corazón. Así, los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, trabajaron juntos para manejar la afluencia de documentos rápidamente. En la entrada, Ayama y Minami recibieron a un estudiante tras otro preguntando sobre diversos asuntos. Al final, incluso Meguri se acercó para ayudar. Después de que todos estuvieron ocupados por un tiempo, finalmente lograron manejar la afluencia de gente. Buen trabajo a todos, dijo Meguri, consolando a todos después del período tan ocupado. Parecía que la energía Meguri tuvo su efecto y los miembros del comité ejecutivo se relajaron un poco. Gracias también, este estudiante. Meguri rápidamente le agradeció a Ayama. Antes de que Ayama pudiera responder, algunas estudiantes de segundo año que lo conocían directamente exclamaron. Ayama-kun realmente está a la altura de su reputación. Sí, siempre está muy dispuesto a ayudar.
Con la popularidad de Ayama, no fue sorprendente que fuera reconocido. Oh, entonces eres el famoso Ayama-kun. Al escuchar los comentarios, Meguri también entendió la identidad de Ayama. Ayama se rió entre dientes, jaja, llamarme famoso es un poco exagerado. Soy solo un estudiante normal. En cualquier caso, gracias por tu ayuda, Ayama-kun. Meguri le agradeció nuevamente. No es nada, solo una pequeña cosa. Ayama sonrió, luego se volvió hacia la multitud y preguntó. Pero parece que ustedes están trabajando duro. ¿Necesitas más manos? ¿Debería echar una mano? Al escuchar esto, Meguri y Minami se sintieron tentados, pero desafortunadamente, Yukino se negó directamente. No es necesario, hoy simplemente estamos ocupados porque se acerca el festival cultural. El número de envíos disminuirá más adelante y, si hay algo, Hachiman me ayudará. Al decir esto, Yukino miró a Hachiman sentado a su lado. Al escuchar sus palabras, muchas personas recordaron la excelente actuación de Hachiman hace un momento. Tras un examen más detenido, Hachiman parecía manejar varios documentos incluso más rápido que Yukino. Pensando en esto, Meguri juntó las manos y sonrió gentilmente. Así es, así es. No esperaba que Ikigaya-kun fuera tan capaz. No es de extrañar que incluso Aruno-senpai lo elogiara. Al escuchar esto, Hachiman se sintió un poco impotente. Esta Meguri realmente era una gran admiradora de Aruno. No podía pasar sin mencionarla. ¿Cuál es la conexión inevitable entre mi excelencia y Aruno? ¿Y por qué mencionar a Aruno frente a Yukino? Aunque la chica ya no estaba simplemente persiguiendo la sombra de su hermana como antes, escuchar esos comentarios aún la hacía sentir incómoda. Pero como la chica empujó a Hachiman al frente, naturalmente habló simbólicamente. Así es, el festival cultural se inaugurará en unos días. Este es solo el último periodo de actividad. Además, Ayama, ¿se han completado los ensayos para la presentación de la clase? Recuerdo que eres uno de los papeles principales. Así que no hay necesidad de ayuda. Ayama, solo ocúpate de los asuntos de tu clase. Añadió Yukino. Al escuchar tanto a Hachiman como a Yukino, Minami rápidamente asintió. Así es, Ayama-kun, solo necesitas encargarte de los asuntos de tu clase. Déjanos el resto a nosotros. Al ver esto, Ayama no insistió. Está bien, si hay algo con lo que necesitas ayuda, házmelo saber. Muy bien, entonces me iré también. He estado fuera por un tiempo y necesito volver a mi clase. Dicho esto, no se demoró y salió de la sala de reuniones. Al despedir a Ayama hasta la puerta, Meguri regresó a la sala de reuniones. Aplaudiendo, mostró una suave sonrisa una vez más y habló. Bueno, entonces sigamos con el esfuerzo. El festival cultural está a la vuelta de la esquina y solo hace falta esforzarse un poco más. Su voz era nítida y agradable, como un manantial refrescante, que alimentaba el ánimo de todos. Bajo la influencia de Meguri Eneubi, los miembros del comité ejecutivo parecieron nuevamente llenos de motivación y reanudaron su trabajo con renovado vigor. Mientras tanto, Hachiman permaneció sentado en el escritorio de Minami, continuando manejando los archivos restantes de antes. Capítulo 444. Ceremonia de apertura del Festival Cultural. Manejando los documentos restantes a mano, Hachiman dejó escapar un suspiro. En ese momento le entregaron una taza de té. Has estado trabajando duro. Tómate un descanso con un poco de té. Dijo Yukino, su comportamiento generalmente frío se suavizó en una suave sonrisa. No es nada, solo unas simples aprobaciones de documentos. Respondió Hachiman con una sonrisa, tomando la taza de té de la mano de la niña y tomando un sorbo. Después de hoy, esperemos que las cosas no sean tan agitadas. Añadió. Faltando solo 3 o 4 días para la inauguración del Festival Cultural, las solicitudes de varios departamentos se acercaban a la fecha límite. Ojalá. Yukino asintió y también tomó un sorbo de su té. Mientras tomaba un sorbo de té, Hachiman de repente pensó en algo y luego llamó a Minami, que todavía estaba en la puerta. Sarami-san, ¿podrías venir aquí un momento? Al escuchar a Hachiman llamarla, Minami se acercó, algo desconcertada. Ikigaya-san, ¿hay algo que necesites de mí? Después de estos pocos días, Minami había crecido un poco. Al menos no era tan descuidada y ensimismada como en la historia original, cumpliendo algunas de sus funciones como presidenta del comité ejecutivo.
Sin embargo, su objetivo se mantuvo sin cambios. Ella todavía quería ganar fama a través de este festival cultural. Mirando a Minami frente a él, Hachiman sonrió y habló. Te llamé para preguntarte si tienes alguna experiencia hablando frente a una multitud. Verá, se supone que las ceremonias de apertura y clausura del festival cultural las dirigirá usted como presidente del comité ejecutivo. En la historia original, fue porque Minami tuvo miedo escénico durante la ceremonia de apertura del festival cultural, causando muchos problemas. Además, después de perder la cara, Minami todavía esperaba usar la lista de premios en la ceremonia de clausura como salvavidas y se escondió en la azotea, esperando que otros vinieran a buscarla. Debido a que ella se mostró reacia a presentarse y debido a que las listas de premios de varias áreas estaban en sus manos como presidenta del comité ejecutivo, la ceremonia de clausura se retrasó durante mucho tiempo, lo que llevó a situaciones en las que Yukino y otros hicieron todo lo posible para retrasar el tiempo. Pero ahora que Hachiman estaba interviniendo temprano, tal situación nunca sucedería. Después de todo, le había prometido a Yukino que se aseguraría de que este festival cultural fuera un éxito. ¿Hablar delante de una multitud? Al escuchar las palabras de Hachiman, Minami se emocionó un poco. La razón por la que estaba tan decidida a convertirse en presidenta del comité ejecutivo era precisamente porque este puesto ofrecía la oportunidad de hablar tanto en la ceremonia de apertura como en la de clausura del festival cultural. En su opinión, si pudiera hablar frente a toda la escuela, definitivamente sería una gran oportunidad para mostrarse. Si se desempeñaba bien, incluso podría hacerse famosa de la noche a la mañana. En la historia original, sí se hizo famosa, pero solo por su pobre desempeño, lo que le valió muchas críticas. Así es. Debes saber que, como presidente del comité ejecutivo, no solo tienes que hablar en la ceremonia de apertura, sino también anunciar las listas de premios de cada región en la ceremonia de clausura. Hachiman asintió y habló en serio. Entonces es necesario tener experiencia en esta área. De lo contrario, podría ser problemático si tienes miedo escénico. Mientras hablaba, la expresión de Hachiman era bastante seria. No quería que se repitiera la situación de la historia original. Experiencia, no tengo ninguna. Al ver su expresión seria, Minami no se atrevió a mentir y sacudió la cabeza con sinceridad. Efectivamente, este tipo no tenía ninguna experiencia. De lo contrario, los eventos de la historia original no se habrían desarrollado como lo hicieron. Al pensar en esto, Hachiman dijo, esto no servirá. Si usted, como presidente del comité ejecutivo, tiene miedo escénico durante las ceremonias, el festival cultural será un caos. ¿Es tan grave? Es solo decirle unas pocas palabras, ¿no? Minami estaba algo sorprendida. Es verdad que podría parecerlo. Hachiman se encogió de hombros. Pero no olvides que si tú, como presidente del comité ejecutivo, no asistes, ¿quién anunciará el inicio y el final del festival cultural? Especialmente en la ceremonia de clausura, donde es necesario anunciar las listas de premios de cada región. Así que, en general, su puesto como presidente del comité ejecutivo es bastante importante. ¿Es eso así? Minami se sorprendió al escuchar que Hachiman describiera su posición como tan importante. Esto la dejó algo intrigada. Después de todo, asumió el cargo de presidenta del comité ejecutivo para resaltar su importancia. En esta situación, coincidía completamente con sus deseos. En ese caso, ¿qué tal si le pides a Yukino Shika-san que me ayude a escribir un discurso? Después de pensar por un momento, Minami propuso una sugerencia sensata. Hachiman asintió al principio, luego sacudió la cabeza. Tener un guión de discurso es necesario, pero no basta con leerlo. Además de evitar el miedo escénico, también hay que poder crear el ambiente para todo el público. En esencia, debes actuar como anfitrión, calentando al público para las próximas actuaciones. Luego de que anuncien la apertura, comenzarán las actuaciones de cada clase. Por eso es fundamental poder crear la atmósfera adecuada. ¿Es eso así? Después de escuchar la explicación de Hachiman, Minami se sintió algo insegura de sí misma. De hecho, como dijo Hachiman, estaría hablando frente a toda la escuela. Si se desempeñaba bien, podría hacerse famosa. Sin embargo, si no tuvo un buen desempeño, aún podría volverse famosa, pero por las razones equivocadas. Ese no era un escenario que ella quisiera ver.
Pensando en esto, para cumplir su deseo de fama, Minami se inclinó levemente y humildemente le pidió orientación a Hachiman. Por favor, Ikigaya-san, enséñame qué hacer. Al verla así, Hachiman levantó una ceja. Si se trata de crear el ambiente, me temo que no puedo enseñarte. Mientras hablaba, miró a Yukino a su lado y luego volvió a negar con la cabeza. Yukino tampoco lo hará. Ella no es del todo adecuada. Después de todo, dada la conducta fría de Yukino, esperar que ella creara el ambiente era como esperar que su pecho se desarrollara nuevamente. Aunque estaba de acuerdo con las palabras de Hachiman en su corazón, conociendo su propia personalidad, Yukino todavía se sentía algo molesta por la mirada que Hachiman le dio. Después de pensarlo un poco, a Hachiman se le ocurrió un candidato adecuado. Shiromeguri-senpai, ¿podrías venir aquí un momento? Oye, Joe. Al escuchar a Hachiman llamarla, Meguri se apresuró a llegar donde estaban. Ikigaya-san, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntó Meguri. Al ver a este mayor, Hachiman asintió. Sí, este era el tipo de accesibilidad que necesitaba. Luego le explicó brevemente su plan a Meguri. ¿Quieres que le enseñe a Sagami-san cómo crear el ambiente? Meguri apretó los labios. Así es, como Sagami-san es la presidenta, ella necesita crear la atmósfera en la ceremonia de apertura y preparar a la multitud para las próximas actuaciones. Hachiman sonrió. Creo que Shiromeguri-senpai es bueno en este tipo de cosas. Después de todo, eres el presidente del consejo estudiantil, así que pensé en pedirte que guiaras a Sagami-san. ¿Soy realmente bueno en eso? Ikigaya-san, me estás sobreestimando. Siento que mis habilidades como presidente del consejo estudiantil son algo deficientes. Solo puedo animar a todos. Meguri habló con cierta angustia. No esperaba que fueras tan consciente de ti mismo. Al escuchar las palabras de Meguri, Hachiman sonrió. Después de todo, este presidente del consejo estudiantil había presentado bastantes solicitudes al club de servicio. De hecho, los dos presidentes del consejo estudiantil de los dos últimos períodos estaban un poco ausentes, e incluso el siguiente, Hiroa, acudía constantemente al club de servicio en busca de ayuda más adelante. Para nada, ya que fuiste elegido presidente del consejo estudiantil por todos, debes tener un talento excepcional. Hachiman elogió con una sonrisa. Entonces, ¿podría molestarte, senpai, para que guíes a Sagami-san? Mientras hablaba, asintió hacia Minami. Minami no era tonta. Rápidamente se inclinó levemente ante Meguri. ¿Podrías enseñarme, senpai? Al ver esto, Meguri agitó las manos. Sagami-san, eres demasiado educado. Es solo un pequeño asunto, no te preocupes. Te enseñaré. Al escuchar su acuerdo, el rostro de Minami se iluminó con una sonrisa. Muchas gracias, senpai. No es nada. Meguri sonrió y asintió. En ese momento, Hachiman también habló. En cuanto al discurso de la ceremonia de apertura, te ayudaré a escribirlo. Con su dominio actual de la escritura, elaborar un discurso de apertura animado sería pan comido. Y así pasaron unos días más. Festival Cultural de Sobuhai. Comenzó oficialmente. Capítulo 445. Yukino. ¿En realidad quieres entrenarme? A las 9:57 de la mañana, apenas 3 minutos antes de la inauguración del Festival Cultural, todos los profesores y alumnos se habían reunido en el auditorio del gimnasio. En ese momento, Hachiman estaba cerca del gran escenario instalado dentro del gimnasio, inspeccionando los alrededores y haciendo las comprobaciones finales. Todo el gimnasio estaba completamente a oscuras, preparándose para la ceremonia de apertura. De repente, la voz de Yukino llegó a través del auricular de Hachiman. Esta es Yukino-shita. El evento comenzará a tiempo. Por favor, realicen las comprobaciones finales, todos los departamentos. Inmediatamente, las voces de varios jefes de departamento sonaron a través de los auriculares. La iluminación está lista. Esto es control de sonido, aquí también todo está bien. Los actores detrás del escenario se retrasaron un poco, pero deberían llegar a tiempo para la inauguración. Al escuchar esto, la fría voz de Yukino volvió a hablar. No debería haber lugar para el debería. Para garantizar el buen desarrollo de la ceremonia de inauguración, por favor confirme la situación lo antes posible. Comprendido. La chica a cargo del backstage respondió y aproximadamente un minuto después, su voz volvió a sonar.
Los actores están listos, estamos listos para empezar en cualquier momento. Excelente. Todos, por favor, tomen sus posiciones antes de que se den nuevas órdenes desde el puesto de mando. Entendido. A medida que pasó el tiempo, el ruido que alguna vez fue bullicioso en el gimnasio se fue calmando gradualmente. Todas las miradas estaban concentradas, esperando que comenzara el festival cultural. Finalmente, faltando apenas 10 segundos para la apertura. 10. 9. 8. A través de los auriculares, todos contuvieron la respiración, contando en silencio. 3. 2. 1. Comenzar. Con la fría voz de Yukino haciendo eco, luces deslumbrantes brotaron del escenario central del gimnasio, marcando el comienzo oficial del tan esperado festival cultural. Apareciendo repentinamente bajo el foco de atención en el centro del escenario, la alegre voz de Meguri Shiromeguri resonó en el gimnasio a través del micrófono. Estudiantes, ¿están todos disfrutando del festival cultural de hoy? Oh. La multitud respondió con vítores entusiastas. ¿Por qué son famosos los festivales de Chiba? A la pregunta de Meguri, la multitud respondió al unísono una vez más. Bailar. Así es. Entonces bailemos juntos como tontos, miau. Canta una canción. Al momento siguiente, la música de baile llenó el gimnasio, seguida por la entrada de porristas y miembros de varios clubes de baile, dando inicio a la actuación de calentamiento. Después de que Meguri calentó la atmósfera, los estudiantes de abajo estallaron de emoción. Algunos bailaron, mientras que otros levantaron las manos en alto y vitorearon. Al ver la animada atmósfera, Hachiman levantó una ceja. De hecho, Meguri estuvo a la altura de su reputación. Sabía cómo agitar el ambiente. En ese momento, una voz volvió a sonar por el auricular. Este es el control de sonido. La música está por terminar. Comprendido. Presidente de Sagami, por favor prepárese. Ordenó Yukino. Mientras los bailarines de calentamiento se retiraban detrás del escenario, Meguri, que hacía de maestra de ceremonias, habló de nuevo. A continuación tenemos el discurso de apertura del presidente del comité ejecutivo del Festival Cultural. Al ver que era su turno de subir al escenario, Sagami, esperando detrás del escenario, sintió un nudo nervioso en la garganta. Sin embargo, después de varios días de entrenamiento, rápidamente recuperó la compostura y caminó hacia el centro del escenario. Los siguientes eventos, naturalmente, no fueron tan vergonzosos como en la historia original. Después de su entrenamiento especial, Minami pronunció su discurso sin problemas, energizando aún más la atmósfera. Bueno, parece que lo hizo bastante bien. Hachiman se rió levemente. ¿Qué es esto? ¿Estás contento de ver a Sagami-san, a quien has entrenado, lograr buenos resultados? ¿Estás siguiendo con felicidad? Una voz fría llegó a través del auricular. Naturalmente, era Yukino. Pero al escuchar sus palabras, Hachiman no pudo evitar sonreír. ¿Qué quieres decir con entrenador? Por favor use una palabra diferente, como guiado o algo así. ¿No es más o menos lo mismo? La mayor parte de la transformación de Sagami-san se debe a tu influencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Yukino se siente celoso? Bueno, si quieres que te entrené, Yukino, estoy bastante interesado. Tren, ¿qué quieres hacerme? Acabas de decir tren y guía tienen significados similares. Así que es lógico. Estoy llamando a la policía. Esto es acoso sexual. ... Mientras Hachiman y Yukino bromeaban de un lado a otro, otra voz incómoda llegó a través del auricular. Vicepresidente Yukino Shita, y Kigaya-san, todos pueden escucharlos muy claramente. Al escuchar esto, tanto Hachiman como Yukino fueron tomados con la guardia baja. Habían cometido un error. Se olvidaron de que este era un canal público. Hachiman no se inmutó, pero Yukino no. A pesar de su habitual comportamiento frío, Yukino tenía la piel fina. Después de un rato, la voz de Yukino volvió a sonar. Continúe con el plan original para el resto de la agenda. Departamentos, por favor estén preparados. Con eso, cortó la comunicación. En la sala de mando, Yukino sintió el calor en su rostro y rápidamente bebió un poco de té para calmarse.
Mientras tanto, Minami, la presidenta del comité ejecutivo, había terminado su discurso. La atmósfera no era tan incómoda como en la historia original. En cambio, se calentó aún más. Mientras hablaba el maestro de ceremonias Meguri, concluyó la ceremonia de apertura y comenzó oficialmente el festival cultural. El festival cultural se dividió en 2 días, el primer día solo para estudiantes y el segundo día abierto al público. Hubo presentaciones de clases, exhibiciones de diversas actividades del club, presentaciones de bandas en el escenario y, por supuesto, puestos de comida. Clase 2F. En el escenario temporal del aula se representaba el musical El Principito, preparado por Ayama y los demás. Con la melodiosa música de fondo, Ayama, interpretando al piloto, y Saika, interpretando al Principito, intercambiaron líneas. Bajo los reflectores, tanto la hermosa apariencia de Ayama como el delicado encanto de Saika cautivaron a la audiencia, compuesta en su mayoría por chicas. Especialmente cuando los 2 actores masculinos en el escenario intercambiaron líneas algo afectuosas, el público femenino de abajo estalló en aplausos. No deberías ser así. Te hará daño. No te dejaré. No hay otra manera. Renuncia a mí. Nunca te dejaré. Al escuchar la frase de Ayam, detrás de escena, Evina casi se desmaya de la emoción. El Principito fue mordido por la serpiente y cayó al suelo sin apenas respirar. Saika retrató perfectamente la vulnerabilidad del Principito en este momento, mientras Ayama, abrazándolo, pronunció la última línea, llevando este musical a una conclusión perfecta. Cuando las luces se atenuaron, el escenario quedó a oscuras. En ese momento de conclusión, estruendosos aplausos y vítores surgieron del público de abajo. Evina, que estaba detrás del escenario en ese momento, se había desplomado en el suelo y le salía sangre de la nariz. Al ver su estado exagerado, Hachiman se sintió algo impotente pero aún así la ayudó a levantarse. Cálmate. Estás exagerando demasiado. No lo entenderías, Hachiman, dijo Evina con una sonrisa de perplejidad en su rostro. Pero si fueran Ayama y tú actuando, sería aún más perfecto. Al escuchar esto, Hachiman sonrió pero aún así se arrancó un poco de pañuelo y lo presionó contra su nariz, que había estado sangrando. Cuando terminó el musical, el público comenzó a dispersarse, buscando su próxima actuación favorita. El letrero en la puerta cerrada del aula decía descansando. Mientras Hachiman estaba sentado en la puerta del salón de clases, algo aburrido, observando a la multitud que pasaba. En ese momento, Yui se acercó con un paquete de ayuda en la mano. Iki, trabajaste duro. Sentada a su lado, el rostro de la niña se iluminó con una sonrisa feliz. Oh, no es tan difícil para mí. Debe haber sido duro para ti prepararte para la actuación. Hachiman respondió con una sonrisa. Al oír esto, Yui sonrió tímidamente. Yo solo estoy a cargo de la publicidad. El verdadero trabajo duro lo hicieron Ayama-kun y los demás. Pero con una actuación tan exitosa, el esfuerzo de todos dio sus frutos. Al ver la familiar sonrisa tonta en su rostro, Hachiman no pudo evitar extender la mano y acariciar el moño en su cabeza. Mi Yui también es increíble. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Ricardo, el Banana 4K, y Dragnil. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Random Cames. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, y Rubén Pizano. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.